dije, mira, no va a haber misa, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Dígale que puede venir. Y así empezó, hermano. El día de hoy, ahí donde empezamos, hay 7 iglesias. Me gustaría decir que nosotros, pero no es cierto, Dios hace. Es Dios que hace. Y Dios puede hacerlo con cualquiera. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque Dios, hermanos, es el que hace. Dios no necesita hombres grandes. Él es grande. Solo necesita hombres que digan, Señor, aquí estoy, yo voy a ir. Y Dios va a hacerlo. Hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que fueron llamadas y fueron llamados por Dios en un momento de su vida, o fue comunicado el llamado en un momento de su vida, pero Dios lo llamó desde antes, hermanos. Uno de los ejemplos es Moisés. Vaya a Éxodo conmigo. Éxodo lo tiene. Éxodo capítulo 33, 12 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú me has declarado y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo, oiga esto, yo te he conocido por tu nombre. Ahora, ¿cuándo lo había conocido por su nombre? Ya vimos antes. Y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Vea eso. Dios conoció a Moisés antes. Lo conoció antes. Y hermanos, lo apartó antes. Antes. Ahora, ¿qué tan antes? Mucho antes. Ahora, Dios hizo eso solo con ellos, también conmigo y con este hombre y con todos aquellos que Dios ha llamado. No menospreciemos el ministerio. Mire, cuando se mira al espejo, diga, yo he sido llamado por Dios desde antes para hacer esto. Mira, yo existo para hacer esto. La razón de haber venido a este mundo es por esto que yo hago. No hay otra razón por la cual yo existo. Por eso, hermanos, mire, aquel que ha sido llamado al ministerio verdaderamente y lo entiende, no piensa en hacer otra cosa con su vida. Mire, uno sabe que no puede dejar de hacer aquello que está haciendo. Hace un tiempo estaba muy enfermo y me enfermé, me he estado metiendo en mucho trabajo. Y mi esposa estaba conmigo y yo estaba platicando. Yo dije, mira, si ya no voy a predicar el evangelio, no quiero vivir. Yo vivo para esto. Esta es mi vida. Y mi vida es para predicar el evangelio. Y si ya no voy a predicar el evangelio, ya no quiero vivir. Así lo vemos, el ministerio. Otro, hermanos, ejemplo es Isaías. Isaías. Pero no vamos a leerlo por el tiempo, no tenemos tiempo, pero usted puede leerlo en su casa. Ahora, no solamente fuimos llamados mediante el preconocimiento de Dios, como hemos visto, pero también fuimos llamados mediante el amor de Dios. El amor de Dios. El propósito de Dios al llamar hombres a predicar el evangelio, hermanos,
es el mismo amor por el cual se hizo hombre y fue hasta la cruz. Ese amor que vemos en Juan 3:16, por el cual Dios vino y murió, por ese mismo amor también llamó hombres y preparó y los aguantó y les tiene paciencia y los envía. Es su amor para con la humanidad. Es su amor, hermanos. Mire, uno como iglesia debe darle gracias a Dios cuando Dios llama a alguien. Llama a alguien. Señor, gracias. Mire, los predicadores son la provisión que Dios ha dado para la iglesia. Son, hermano. Ahora, yo vuelvo aquí a lo mismo. Podemos decir, no, pero yo conozco a algunos que son malos. De acuerdo. Si hay gente que ni merece, vuelvo a decir, llamarse predicadores. Y un día Dios va a pedir cuenta. Pero hay siervos de Dios que están haciendo su trabajo, a los cuales Dios llamó. No son perfectos, son hombres. Se equivocan y ahí tienen que llorar ellos después, ¿verdad? Por sus equivocaciones y las tristezas que pasan, pero Dios los llamó. Y ahí están para servir. Fuimos llamados entonces mediante su amor. Y miren, no existe un amor más grande que ese amor de Dios, con que nos amó. Y Él quiere que todos los hombres y mujeres oigan el evangelio. Fíjese. Mire, me dijo una persona una vez, mira, es que eso de predicar el evangelio no es tan importante. Lo importante es que haya comida y que haya medicina y que haya ropa y escuelas. Eso importa, pero predicar el evangelio, eso no importa. ¿Ya ha oído usted ese pensamiento? Dame comida, eso importa. Óigame esto. La gente piensa así porque no sabe. Si la gente no tiene comida, nadie va al infierno porque no tiene comida. Nadie va al infierno porque no tiene ropa. Nadie va al infierno porque le faltó medicina. Nadie va al infierno porque no tiene algunas cosas. Pero si no cree el evangelio, va al infierno. La gente necesita oír el evangelio. ¿No dice la palabra de Dios que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo? Y no dice también que cómo van a invocar a aquel que no conocen, aquel del que no han oído. ¿Y cómo van a oír, dice, verdad, si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si la iglesia no está enviándolos, viendo a quien llama a Dios y preparándolo y comisionándolo y enviándolo? Mira, la próxima vez que a usted le hablen del evangelio, créame, es el amor de Dios hacia usted. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. La palabra de Dios dice que todos los que no obedecen al evangelio serán condenados. Al evangelio. Con el evangelio se hacen tres cosas. El evangelio se escucha. Amén. Y para eso necesitamos predicadores y predicadores, buenos predicadores, fieles predicadores, que Dios llamó para esto. No gente que está y dice un montón de cosas y habla cosas raras, no. Predicadores del evangelio puro y verdadero de Cristo. Ahora necesitamos eso, porque el evangelio hay que oírlo. Pero el evangelio no solo se oye, el evangelio hay que entenderlo. Por eso necesitamos predicadores que prediquen con claridad. Amén. El evangelio se oye, se entiende, y después que se ha oído y se ha entendido, uno está listo para hacer una de dos: o aceptar el evangelio y recibir la gracia de Cristo, o rechazar el evangelio y quedar bajo condenación. Pero ¿cuándo tiene la opción? Cuando ha oído y ha entendido. ¿Ven? Por eso yo muy poco estoy de acuerdo con personas que, mira, quiere recibir a Cristo, levante la mano y ni entiende lo que está haciendo. Necesitamos saber, entender, somos pecadores, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que creyendo en Él somos salvos, porque todo el pago por nuestros pecados fue sobre Cristo. Cuando Cristo murió, no murió por los pecados de Él, porque Él no tiene pecados. Cuando Cristo fue golpeado y escupido y clavado, fue por mis pecados.
Cada golpe que daban a él era por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre él. A él cobraron mi maldad, el castigo que yo merecía fue sobre él. Para que yo, creyendo en él, ya no me pierda, mas tenga vida. La paga del pecado es muerte. ¿Amén? Por eso Cristo murió en lugar de usted, para que usted pueda creer en él y ya no se pierda. Al entender esto y creer esto, la Biblia dice que usted tiene vida eterna. Uno debe oír el Evangelio, debe hacer dos cosas. Primero dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento no es llorar solamente. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Yo era borracho, pero ya no más quiero serlo. Doy media vuelta, ya no más. Arrepentirse es cambiar de la dirección en que uno iba. Era ladrón, era adúltero, era fornicario, porque todo eso hemos sido. Y algunos todavía somos. Pero Dios nos llama que de ahí, de esa vida, de ese pecado, nos volvamos, nos arrepintamos y volvamos a Él y creamos en su Hijo Jesucristo. Y Él ha dicho que cuando hacemos esto, Él nos da vida a nosotros. Es el Evangelio, hermanos. Cuando uno entiende esto, uno está listo para aceptar a Cristo. Yo no sé si usted entiende esto, que está sin Cristo esta noche, usted puede entender esto. Pero mire, la predicación del Evangelio es porque Dios le ama. Créalo, es porque Dios le ama. Por lo cual Dios llama a predicadores y los prepara y los envía, porque es Dios el que hace todo eso. De acuerdo, Dios usa la iglesia y Dios usa, pero es Dios finalmente el que hace todo eso. Y Dios lo hace porque Dios ama a personas. Mire, hay algunos de nosotros, hermanos, que no somos importantes para nadie. Somos gente pequeña, ¿no es cierto? Para algunos ni siquiera somos importantes para la familia. Pero créanme que para Dios somos importantes. Y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Ese es el Evangelio. Y a eso Dios nos ha llamado a predicar. Entonces Dios nos llamó mediante su preconocimiento y Dios nos llamó también mediante su amor. Pero número 3, Dios también nos ha llamado a predicar el Evangelio mediante su soberanía. ¿Qué es esto? Mediante su soberanía, ¿qué es esto? ¿Por qué Dios llamó a esto y por qué no llamó al otro? Él es soberano. ¿Por qué llamó a este a ser pastor y al otro a ser misionero? Porque aquel lo envió para allá y al otro lo trajo para acá. Él es soberano. Y Él hace lo que Él quiere. Y él llama a unos a hacer una cosa, a otros a hacer otra cosa. Y es una bendición servir a Dios. Pero Él en su soberanía nos ha llamado y otra cosa, y nos ha puesto en el lugar donde estamos. Mire, no reniegue por el lugar donde usted está. Hay quienes dicen, no, yo le sirviera al Señor, pero es que aquí esta iglesia, yo mejor por otro lado quisiera. No, Dios lo puso ahí. ¿Ve? En su soberanía. Es Dios quien lo ha puesto ahí. En vez de uno dice, pero es que esta gente, esa gente Dios la ama y Dios lo ha puesto a usted ahí para ministrar esa gente. Ahora, fuimos llamados mediante su soberanía, dije. Y número 4, yo voy corriendo por el tiempo. Número 4, fuimos llamados mediante su misericordia también. Mediante su misericordia fuimos llamados. Tengo un montón de versículos que yo no los estoy tocando, pero en su infinita misericordia Dios ha querido no solamente hacer una obra de salvación tan grande, sino que llamar a hombres para predicar ese evangelio, para que las personas reciban a Jesucristo y vengan a pertenecer a Jesucristo, ya que el evangelio eso es, hermanos. Y yo quizás no tengo mucho tiempo, pero yo quiero terminar el punto esto. Quiero que vayamos a Romanos.
Y quiero